Vamos a ver sus partes, cómo están dispuestas, cómo están constituidas, cuál es la función de cada una de ellas, para tener una mejor comprensión del motor. En el motor de corriente directa, ¿se acuerdan que habíamos visto cómo estaba constituido un motor síncrono? En donde decíamos que el motor síncrono, el flujo principal lo obtenemos del rotor, de unas masas polares que le llamamos polos salientes. Esas masas polares se encargan de alojar un embobinado dentro de la masa polar. Nosotros establecemos una bobina y luego esta bobina la alimentamos con corriente directa y se establece en esa masa polar o en ese polo un campo magnético fijo. Y se acuerdan que decíamos, ese campo magnético al momento de enlazarse con el campo magnético giratorio que produce el estator, ese enlazamiento no permite que consuma reactivos, porque no hay variación de flujo con respecto al tiempo en su laminación. Entonces no hay consumo de potencia reactiva. ¿Se acuerdan que vimos esto? Bueno, y dijimos, hagan de cuenta que es un motor de corriente directa que en lugar de que gire la armadura, gira el campo. Ese es el motor síncrono. Bueno, aquí y que la armadura, dijimos, la armadura no es la parte móvil, es la parte fija, porque la palabra armadura viene del fenómeno de la inducción magnética. Entonces, aquí en el motor de corriente directa, la disposición del campo es en forma fija, es una masa polar, está más o menos constituido así de esta forma. En la masa polar es donde vamos nosotros a instalar o albergar el devanado de campo, que le voy a llamar F1, F2. Si el motor es compound o compuesto, aquí mismo le voy a agregar el devanado. S1, S2. Aquí tengo yo la armadura. Aquí tengo los carbones. Abajo, bueno, de igual forma tengo lo que es la masa magnética. Vamos a suponer que aquí genero yo un norte, donde salen las líneas de flujo del diente de la masa magnética. Y aquí tengo un sur, donde entran las líneas de flujo. Ambas masas magnéticas es el estator, la parte fija. La parte móvil le llamo armadura. Y en la armadura voy a alojar, está ranurada, y es el alojamiento del embobinado. Muy bien. Alimento el campo Sean, F1, F2, establezco un campo magnético en este sentido. En los carbones inyecto un voltaje de directa, se establece una corriente en los conductores de la armadura o en el embobinado de armadura, y en la armadura vamos a poner que nosotros tengamos esta trayectoria. ¿Se acuerdan de la ley de la regla de la mano derecha?
Cuando veíamos la bobina, que analizamos el experimento de Ørsted, que nos dice que el dedo pulgar es el sentido de la corriente y los demás dedos es el sentido del campo. Entonces, si aplicamos la regla de la mano derecha, fíjense el primer fenómeno que se presenta en un motor de corriente directa para después explicar el uso de un tercer devanado que vamos a localizar en el motor, sobre todo los motores grandes, arriba de 300 HP. En la armadura, cuando conduce corriente, yo le aplico la regla de la mano derecha. Por ejemplo, en este conductor entra la corriente y el campo magnético que se genera en el conductor es en este sentido, alrededor del conductor. Aquí sale la corriente y sería este sentido. Entonces, si analizamos estos dos vectores, van en sentido opuesto y se va a tratar de neutralizar el efecto del campo principal, porque va a haber dos vectores de campo en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Ese fenómeno que se presenta en los motores de corriente directa le vamos a llamar reacción de armadura. Este fenómeno que estoy dibujando se llama reacción de armadura. Muy bien. Si se fijan, yo la masa polar la dibujé con unas ranuras en la superficie de la masa polar. Lo hice con cierta intención, para alojar un tercer devanado. Y eso, si yo inspecciono visualmente el motor, inclusive hasta desde afuera se ve un tercer devanado, que le voy a llamar el devanado compensador. Y este devanado son conductores, normalmente son soleras de cobre, que se van a alojar dentro de estos dientes de la masa polar, que al momento de alimentarlos, estos van a generar un campo magnético tal que contrarreste la reacción de armadura. Entonces, este vector con este vector se van a neutralizar para que como resultante, si yo hago una suma vectorial, como resultante únicamente aparezca el vector del campo principal y que la reacción de armadura, que es este campo magnético, sea neutralizada con el devanado compensador. Por eso es bien importante también cuando analicemos el motor de corriente directa. Sé que en sus plantas tienen motores de corriente directa de gran tamaño y conozco esos motores, y esos motores tienen devanado compensador. Repito, no todos en la industria tienen devanado compensador, solamente los motores de cierta línea hacia arriba, de cierto tamaño hacia arriba. Y muchas veces no se concibe bien la función de ese devanado. Se piensa que ese devanado tiene que ver en fuerza en flecha, tiene que ver con la potencia del motor, no participa en fuerza en flecha. Absolutamente. La única y exclusiva función, como lo vemos, es un devanado que el cabezal del devanado sobrepasa el devanado shunt o el campo principal, pues asociamos que ese devanado pues sí se incluye en la fuerza en flecha. Y la única función de ese devanado es eliminar la reacción de armadura. Sí es bien importante que tenga bien claro ese concepto, porque después hacemos diagnósticos totalmente fuera de concepto, ¿verdad? Porque no entendemos bien la función de esa parte en particular. Muy bien. Entonces,
Esta es la concepción del motor de corriente directa. Ahorita vamos a seguir con otro elemento fundamental que se llama el interpolo. Ahorita nada más la intención es que quede bien claro. El polo principal que aloja el devanado de campo, si es un motor compuesto en la misma masa polar, alojo el devanado serie y la armadura, que al momento de circular corriente por la armadura se genera un efecto, un fenómeno que le llamo reacción de armadura, que lo voy a eliminar. ¿Con quién? Con el devanado compensador. Ese devanado compensador, repito y pongo mucho énfasis, es que solamente el uso de ese devanado compensador es contrarrestar la reacción de armadura. No participa en esto. Aquí no participa el devanado compensador. Muy bien. Hay otro elemento en el motor de corriente directa muy importante que le llamamos interpolo y que normalmente está posicionado del polo principal o de la masa polar principal. A un lado tenemos un polo normalmente en forma rectangular, así, que aloja también un devanado que le llamo I1 e I2. Pero esta cis, estos cables yo no los veo fuera de la caja de conexión. Yo lo que veo en la caja de conexión es F1, F2, S1, S2, A1 y A2. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a conectar. El interpolo está identificado con I1 y I2, pero repito, como el interpolo la conexión es interna, yo no lo voy a ver en la caja de conexiones, que posterior vamos a ver una caja de conexiones, cómo vamos a identificar los cables y cómo van a ser conectados, cómo vamos a alimentar, cómo vamos a polarizar, y ciertas pruebas que se tiene que hacer un motor de corriente directa. Bueno, el interpolo. El interpolo es la masa polar que está exactamente, inmediatamente después de la masa principal. Normalmente está en forma rectangular, alojando un devanado, normalmente es de solera, porque vamos a ver que ese interpolo se conecta en serie con la armadura. Y la función del interpolo es generar un campo magnético tal de que cuando suceda la conmutación, que la conmutación es cuando la bobina pasa por el carbón y cambia de polaridad, cuando suceda ese fenómeno se llama conmutación. Cuando sucede el fenómeno de la conmutación, sucede un chisporroteo por un cambio tan prácticamente instantáneo de polaridad. Ese cambio de polaridad genera un chisporroteo. Ese chisporroteo yo lo voy a eliminar creando un campo magnético contrario al campo magnético que la bobina de la armadura, que por la bobina de la armadura que esté entrando o pasando por el carbón esté influenciada. Por ejemplo, yo vengo de un norte y las terminales de esa bobina pasan por el carbón y luego lo hago sur. El interpolo lo que hace es establecer un campo magnético contrario al de la bobina que está en conmutación para eliminar el chisporroteo. Ahorita lo vamos a ver más esquemáticamente.
Ahorita lo que me interesa es el arreglo físico, cómo está dispuesto para identificar sus partes. Entonces, el interpolo, la única función que tiene el interpolo es disminuir el chisporroteo. Bueno, eliminarlo a cero. El interpolo no participa en fuerza en flecha tampoco. También cuando he ido a la industria ahí se ve, en ciertos momentos no se tiene bien analizado la función del interpolo y se piensa también que el interpolo participa en fuerza en flecha. No, lo único que participa en fuerza en flecha es el devanado de campo y la corriente de armadura. El compensador y el interpolo no participan en fuerza en flecha. La función del compensador es reacción de armadura y la función del interpolo es eliminar el chisporroteo. Eliminar el chisporroteo. Entonces, ¿cómo sucede tal fenómeno? ¿Qué es lo que yo tengo que cuidar? Yo como usuario del motor, como instalador, como operador, tengo que analizar bien qué significa el fenómeno de la conmutación y cómo yo puedo ajustar el motor a través de la búsqueda de un eje neutro en los cuadrantes para, pues sí, ajustar el cuadrante para obtener una mejor conmutación y eliminar el chisporroteo. Ese es el siguiente paso que vamos a ver. Aquí dibujo otro interpolo. Vamos a suponer que este motor es de 4 polos. Aquí sería los otros polos principales. Interpolo, interpolo y los 4 polos principales. Muy bien. Este es el estator. En la armadura yo tengo alojado un embobinado que normalmente el arreglo de la bobina es del tipo imbricado o del tipo ondulado. Este sería imbricado. Y este sería el tipo ondulado. Esta es la forma de la bobina que yo voy a insertar en la armadura. Y ahorita vemos acá en el conmutador este sería el conmutador. Bueno, igual acá, ¿verdad? Así. A esta distancia de la bobina yo le voy a llamar paso. El paso de bobina va a ser igual a la distancia que existe entre interpolos. Hagan de cuenta que la bobina va a tener este paso. Vamos a suponer que yo haga así la bobina
y va a tener este paso. Y luego la bobina vaya aquí a un conmutador y acá tengo yo una escobilla. Bueno, cuando esté girando la armadura, en el momento en que la bobina esté posicionada exactamente bajo los interpolos, esas terminales van al carbón y yo vengo de una polaridad positiva y en el carbón cambio de positivo a negativo y sigo con una polaridad negativa. Este cambio de polaridad se llama conmutación. Y fíjense, ¿por qué es necesaria la conmutación en un motor de corriente directa? Porque yo vengo con cierto sentido de corriente y estoy influenciada por un campo magnético. Al momento de este conductor, que lo voy a poner en línea punteada, vamos a poner que esta bobina sigue girando y ahora la bobina se encuentra en esta posición, hay una regla que se llama el FBI, que es fuerza, campo y corriente, y los tres dedos los voy a disponer 90 grados entre sí. F de fuerza, B de campo y de corriente. FBI es la regla del FBI. Son estos tres dedos, ¿sí? Muy bien. FBI, esta es la corriente, este es el campo. Entonces, F, B, I. Vamos a poner que la corriente, así esté la corriente. El campo, entonces la fuerza, el sentido de rotación en este motor sería en contra de las manecillas del reloj. Al momento de la bobina pasar o estar influenciada en este campo, este norte, este sur, este norte y este sur, de un norte a un sur, para que sea un movimiento uniforme, la corriente, como el campo es fijo, la corriente tiene que cambiar para yo tener una uniformidad en la aplicación de fuerza en la bobina. Entonces, voy a tener en un motor de 4 polos 4 cambios de sentido en la corriente. Cuando estoy influenciado por el norte, y luego por el sur, y luego por el norte, y luego por el sur. Entonces, el número de filas de carbón o de carbones va a ser igual al número de polos, porque cada carbón me switchea o me cambia el sentido de la corriente. Entonces, en la armadura, cuando yo esté en el polo norte, influenciado por un polo norte, tiene un sentido de corriente. Cuando ese mismo conductor, como está girando, pase al sur, las terminales pasan por el carbón y automáticamente le cambio el sentido de la corriente para seguir teniendo el mismo sentido de ¿quién? De la fuerza. Como el campo cambia, el campo está así, el campo está así. Para obtener el mismo sentido de la fuerza, yo lo que voy a cambiar es la corriente, para que la fuerza sea constante en su sentido. Esa es ahorita la idea no es tanto cuantitativa, es nada más informar. Cuando la bobina esté influenciada en una masa polar, tiene un sentido de corriente. Cuando esté girando y luego pase al polo siguiente, norte-sur, tengo que cambiar la corriente. Ese es un switcheo mecánico que yo hago. ¿A través de quién? De un conmutador. El conmutador es un switch mecánico. Manda corrientes por la armadura y cambia ese sentido. Entonces quiere decir que la armadura, en un motor de corriente directa, yo alimento un voltaje directo a la armadura
pero en el interior de ella se establece un voltaje de corriente alterna. O sea, el conmutador cambia la naturaleza de la señal de directa en un motor a alterna, porque necesito esa alternancia, norte-sur, norte-sur. Ahorita la intención es de que se entienda la función del conmutador. El conmutador es un switch mecánico que cuando paso por el carbón hay un cambio de polaridad. Esa es una de las particularidades del motor de corriente directa, y como operario y como mantenimiento yo es donde debo de tener más cuidado para tener siempre una conmutación correcta. Cuando un motor de corriente directa chisporrotea, quiere decir que la conmutación no es correcta o tengo una conmutación incorrecta. Porque en el cambio de polaridad está sucediendo un fenómeno de chisporroteo. Esa chispa es un indicador de mala salud o de mala operación o de mal ajustado el motor. No encontré o no busqué el eje neutro, que ahorita lo voy a explicar qué es el eje neutro. Y esas pruebas se tienen que ejecutar antes de que se ponga a operar un motor de corriente directa. Claro, se supone que de un taller ya va bien polarizado y va bien ejecutado el eje neutro, bien posicionado el eje neutro. Muy bien. ¿Qué es el eje neutro? Bueno, el eje neutro es posicionar al carbón a través de los anillos o del cuadrante, más bien dicho, a través del cuadrante, posicionar el carbón exactamente en la bobina que necesita ser conmutada. Ese es el eje neutro. O sea, yo voy a localizar la bobina que está influenciada por los interpolos y ahí voy a instalar el carbón, porque ahí es donde tiene que ser la conmutación. Si yo conmuto fuera de posición, el interpolo ya no me va a hacer la operación para la cual está dispuesto. Entonces va a haber chisporroteo. El eje neutro es mover el cuadrante para ubicar, encontrar la bobina que está influenciada por los interpolos, porque el paso de la bobina físicamente es exactamente la distancia entre interpolos, y ahí cuando está rotando la armadura y cuando la bobina pasa por los interpolos, ahí ocupa ser conmutada, porque viene de un polo, de una polaridad a otra. Hay un espacio donde alojamos un interpolo. En ese espacio conmuto, cambio de polaridad porque voy de sur a norte o de norte a sur. Y necesito cambiar el sentido de la corriente. ¿Para qué? Para que la fuerza sea constante en su sentido. Acuérdense, FBI, fuerza, campo, corriente. El campo, por el sentido de giro, va a cambiar. Pero si cambia el campo y a su vez cambia la corriente, la fuerza se va a mantener en el mismo sentido. Si cambio uno, la fuerza va a cambiar. Pero si cambio los dos a la vez, la fuerza se va a mantener constante. Entonces el par, el torque va a ser uniforme. Esta es la armadura, tengo el torque aquí y el torque aquí. Y el torque siempre va a estar en este sentido. Este es un lado de la bobina, este es el otro lado de la bobina. Por un lado pasa la corriente en un sentido, por el otro lado de la bobina pasa la corriente en otro sentido. Obtengo el torque en ambos lados y me da una uniformidad. Ese es el fenómeno de la conmutación. Esto que acabo de explicar es cuando yo muevo el cuadrante. ¿Qué estoy buscando cuando muevo el cuadrante? Pues la ubicación de la bobina que está influenciada por los interpolos, porque en ese momento es cuando debo de cambiar la polaridad, porque el interpolo me va a ayudar a establecer un campo magnético sobre ese conductor para eliminar el efecto del chisporroteo. Por eso,
Cuando el motor está fuera de eje neutro, el chisporroteo no se lo voy a quitar. ¿Cómo le voy a hacer para encontrar ese eje neutro? Vamos a ver la prueba. ¿Preguntas, Juan? No. ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver cómo encuentro ese eje neutro. Entonces, acuérdense, bien importante, la conmutación. Yo alimento con un voltaje de directa, el conmutador se cambia de switchar, entonces el conmutador me convierte el voltaje directa a un voltaje de alterna. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la armadura en su interior trabaja con voltaje de corriente alterna. Antes de ir al eje neutro. Y si nosotros atendemos las dos sesiones anteriores, ¿qué es lo que pasa en una laminación cuando trabajo con corriente alterna? Hay histéresis y Foucault. Entonces, la armadura de un motor de corriente directa también tendrá que ser evaluada con los criterios de laminación, de histéresis y de Foucault. ¿Qué significa? Que yo cuando tenga un arrastre o tenga un golpe en la laminación de la armadura, tengo que repararla, tengo que hacerle una prueba toroide, una prueba core loss tester, para medir las pérdidas magnéticas. ¿Por qué? Porque la laminación está trabajando con corriente alterna. Tenemos Foucault y tenemos histéresis. Ese es un dato, es un dato muy, muy importante. ¿Qué voy a hacer para encontrar el eje neutro? Bueno, para encontrar el eje neutro, yo tengo el motor, tengo F1, tengo F2, tenemos A1 y tenemos A2. Aquí voy a inyectar un voltaje de alterna. Normalmente le pongo 110 de alterna. Y en la armadura le voy a poner un voltmetro. Y al inyectarle un voltaje de alterna en F1, F2, yo voy a empezar a mover el cuadrante. ¿Hasta dónde? Hasta que los volts sean igual a 0. Esto significa que encontré el eje neutro. ¿Qué es lo que hago? Antes de meterle voltaje de alterna al campo, aflojo los tornillos del cuadrante, ya está libre, meto un voltaje de alterna en F1, F2, el voltmetro lo pongo en A1, A2, empiezo a girar el cuadrante y cuando lea volts igual a 0 en el voltmetro, ahí encontré el eje neutro. Ahí es cuando encuentro el eje neutro. ¿Por qué cuando volts es igual a 0? Bueno, porque si atendemos a la ley de Faraday, vamos a ver que en la bobina, en la bobina está exactamente dispuesta abajo del total del campo. Entonces en el campo no va a haber cambio de flujo con respecto al tiempo, no va a haber un voltaje inducido. Lo importante y para entender mejor la utilidad o el uso de la ley, en este caso Faraday y Lenz, yo creo que es mejor nada más entender, bueno, el procedimiento tal cual. Alimento alterna, checo el voltaje directa, voltaje igual a 0, eje neutro. Ahí encontré la bobina que tiene que ser conmutada. Y esa bobina que tiene que ser conmutada
le llamo eje neutro. Y ahí ya aprieto.